Capital, empoderando a las audiencias. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Hoy existen muchos mecanismos, incluidas las redes y plataformas digitales, que permiten conversar y debatir con las audiencias sobre los contenidos y las maneras de producirlos en cada medio de comunicación. Aquí en Audiencias Capital estamos empeñados en abrir espacios de encuentro, de conversación y debate público sobre lo que hacemos y ustedes pueden ver y oír en nuestra parrilla de programación. Y sobre todo queremos conversar con ustedes, con nuestras audiencias. La de hoy es una conversación muy especial, porque uno de nuestros televidentes, Luis Andrés Escalante, nos contactó para compartirnos sus impresiones sobre uno de los capítulos de la serie Colombia y la bicicleta, que fue transmitida hace unos días por este canal. Luis Andrés se tomó unos minutos para escribirnos lo siguiente. Buenas noches, para comentar acerca del programa de la historia del ciclismo colombiano de Manada Films. Es hermoso. El tema es muy emocional porque trata historias de personajes colombianos que triunfaron por su esfuerzo a pesar de muchas dificultades. Es la historia de un objeto que hicimos nuestro y ahora descubrimos su poder e invisibilidad, que hace parte de nuestra cultura. Y cuando el arquitecto lo menciona, es como si él perteneciera a mi familia o se convierte en un familiar acabado de conocer, al incluir perspectivas como la inclusión de género en la historia de Juntas Somos Más Poderosas. Nos muestra la importancia en nuestra cultura de algo que por su cercanía ya ni siquiera vemos. Las caricaturas le dan un ambiente heroico y divertido que despierta al niño dentro del televidente. Todo el programa es hermoso y admirable. Felicitaciones. Siempre preferiré programas constructivos como este. Gracias por dedicarle tanto esmero a producir este contenido. Nuestro invitado de hoy es Luis Andrés Escalante, un bogotano de 46 años, ingeniero mecánico de profesión, carpintero por vocación y amante de los deportes al aire libre. Luis Andrés vive en la localidad de Engativá en compañía de su madre de 91 años y es un televidente asiduo de Capital. En su conversación con el defensor de audiencias, Luis Andrés nos contará sus experiencias como televidente viendo la parrilla de programación de Capital. Veamos esta interesante entrevista. La de hoy es una conversación muy singular y muy especial para nosotros en la Defensoría de Audiencias de Capital. Singular y especial porque vamos a conversar con Luis Andrés Escalante. Resulta que él es un televidente de Capital, que un día determinado está frente a la pantalla de nuestro canal, ve un programa, se emociona, le parece chévere, y sintió deseos de contarnos que eso le había parecido chévere. Y nosotros dijimos, pues llamémoslo, busquémoslo, conversemos con él, que nos cuente por qué. Y qué más nos quiere decir sobre nuestro canal. Que es lo que quisiéramos además hacer a partir de este momento, no solo con Luis Andrés, sino con muchos de ustedes. Así que les invito a que tomen nota de esta conversación y digan, pues si Luis Andrés está conversando con Capital, yo por qué no voy a conversar también con Capital. Ahora, no solo para decir cosas bonitas, también puede ser para que nos critiquen, para que nos digan qué no les gusta del canal, por qué, o qué sugerencias tienen y demás. Así Luis Andrés, que de verdad no sabe genuinamente lo felices que estamos porque usted nos acompañe hoy en Audiencias Capital. Gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ustedes también. Y yo también estoy contento de estar acá. Qué bueno. Cuéntanos de una manera general qué haces tú, dónde vives, cuál es tu profesión, a qué te dedicas. Vale, yo soy bogotano, vivo en la localidad de Engativá, en una casa con jardín y enfrente de un parque. Eso en pandemia pues ha sido chévere. Yo tengo formación de ingeniero. Yo me formé en la Universidad Nacional, estudié ingeniería mecánica. Hace unos 2 años, me retiré de la empresa en que estaba trabajando porque decidí que me quería volver carpintero y en esas ando. En términos generales, ¿a través de qué medios entras tú en contacto con el mundo? Además de la televisión, puede ser también de Caracol, de RCN, de no sé, de radio. ¿Cómo te enteras tú? ¿Cómo accedes a la información que necesitas tener sobre lo que pasa en Bogotá, en la región, en Colombia y en el mundo? Básicamente, ¿a través de qué medios? Bueno, yo soy bastante desconectado, sería lo primero que tendría que decir.
pero digamos que lo que es de noticias yo lo veo lo recibo a través de la emisora de la Universidad Nacional. Eh, Guillermo Parada tiene un programa muy chévere, me parece muy bacano el programa que él hace por las mañanas, con un equipo de trabajo también pues muy interesante, que primero pasan noticias y después hay una franja temática. Sobre todo a mí lo que más me gusta es escuchar la franja temática. Pero entonces como que él aborda temas de pronto que son actuales y que son importantes, él los considera relevantes y pues bueno, es una perspectiva que a mí me parece bastante útil y ahí se profundiza mucho en cada tema. Entonces me gusta mucho escuchar la franja de UN Radio en las mañanas. También veo por las noches el informativo de Canal Capital y pues básicamente son esas dos cosas. Hablemos entonces de qué pasó cuando tú estabas en Canal Capital y viste el programa que te gustó y que te hizo sentir ganas de escribirnos y decir qué chévere que están haciendo. ¿Qué estaba pasando? Tú estabas en la sala y empezaste a ver qué cosa. Lo primero que vi es como imágenes viejas de gente montando en bicicleta. No recuerdo exactamente la escena, pero era una imagen antigua. Entonces le dije, mamá, mi mamá estaba por ahí cerca y le dije, mamá, venga y mire este programa, parece que es chévere. Entonces ella se sentó y yo me quedé mirándolo un rato y me pareció muy interesante. Estaban entrevistando a Cochise y él como que, digamos que nos contaba un poco habían sido sus inicios y hablaba de algo que pues como que normalmente no se escucha, entonces que él fue mensajero y que prácticamente su formación antes de ser profesional fue eso, en la mensajería. Entonces era una historia muy cercana de algo que también es bastante cercano a mí, la bicicleta. Sí, y era alguien que estaba diciendo, bueno, alguien que llegó a triunfar mucho en su deporte y además explicaba que él empezó pues de una forma pues muy sencilla y muy humilde. Entonces eso como que me capturó en el programa y continué viendo todo el capítulo, que me pareció la verdad muy interesante por otras muchas cosas que se veían, que me parecieron bien A interesantes. mediados del siglo XX, Colombia era un país en ebullición. El magnicidio de Gaitán y su violento desenlace serían el punto de inicio de décadas de guerra y enfrentamientos. La bicicleta era el medio de transporte más popular, ideal para nuestra geografía. Llegaba donde ni siquiera existían las carreteras y era asequible para la gran mayoría que no podía permitirse un vehículo a motor. La vida es una bicicleta. Si no pedaleas, se queda quieta. Los colombianos, la mayoría de los colombianos tenemos una bicicleta desde pequeño. Creo que lo primero que le pedimos al niño Jesús es una bicicleta. En cada trasteo, en cada mudanza hay que llevar los muebles, las matas y la bicicleta. Lo que tuvimos muy claro es que la bicicleta ya formaba parte de nuestra cultura. En cada garaje hay una cicla. Todo el mundo, de cualquier condición, tiene una bicicleta o una bicicleta cercana. Después de años de carreras aficionadas en todos los rincones del país, en 1951 se organizó la primera Vuelta a Colombia en bicicleta. Un sábado llegué y me puse a mirar unas revistas que le llegaban a Guillermo Pignarosa y unos periódicos. Eran de Italia y hablaba sobre la vuelta a la Francia y carreras que hacían en Italia y todo eso. Y le dije, oiga, don Guillermo, esto está muy bueno, hay que hacer la Vuelta a Colombia. Ahí mismo estallaron todos. ¿Cuál Vuelta a Colombia? Chino pendejo, chino loco, chino no sé qué. Aquí no se puede hacer Vuelta a Colombia, aquí no hay carreteras, aquí no hay por dónde. Fue un evento particularmente doloroso porque no había buenas carreteras, no había buenas bicicletas, no tenía una buena alimentación. Inclusive hay anécdotas que cuentan que la madre de varios ciclistas eran las acompañantes, pero yo creo que tiene un valor incalculable porque estamos hablando del año 1951. La reacción del público fue impresionante. Colombia entera se unió en torno a este deporte. En medio de una acalorada situación social y política, el deporte de las dos ruedas se convirtió en anestesia y aliciente. La situación en que está viviendo el país es muy crítica. Con eso se puede colmar los años.
y decidieron que se hacía la Vuelta a Colombia. El 5 de enero de 1951, en la avenida Jiménez de Bogotá, más de 30.000 personas se reunieron para dar la largada oficial a la vuelta. Una verdadera odisea de 10 etapas que llevaría a 35 aventureros a recorrer más de 1.000 kilómetros, superando la agreste geografía nacional a través de carreteras sinuosas, ríos y cordilleras. Me llama la atención, Luis Andrés, que llamaste a tu mamá cuando viste unas fotografías como viejas, como un material de archivo. Quizá en tu inconsciente hubo una asociación entre esto que es como del pasado, que es como el pasado de mi mamá. De pronto aquí hay algo que a mi mamá le pueda interesar. Te lo estoy preguntando en términos de ver si de pronto hubo una reacción tuya inconsciente de invitar a tu mamá a regresar a su pasado por algo que de pronto le podría llegar a gustar. Sí, es que definitivamente, digamos que los contenidos, muchos de los contenidos que se producen ahora, digamos que, pues obviamente no van dirigidos a ese público. Entonces, como que, no sé, hay muchísimos programas para niños, hay muchísimos programas de opinión también, hay algunos para jóvenes, pero como que el sector ya de personas adultas, pues no tanto. Entonces, pues claro, ver un programa que de pronto pueda tener como un perfil que sea interesante para mi mamá, pues a mí me pareció chévere. Yo dije, hey, la voy a llamar. Además de que a mí personalmente también me gustó, o sea, hablaba de la bicicleta, hablaba de un ídolo, pueda que del pasado sí, pero estaba hablando de una historia cercana. Pero entonces, eso es algo que me pareció chévere del programa, esa cronología desde los inicios del ciclismo en Colombia y cómo eso estaba sumamente arraigado en la cultura de la gente, en el día a día, en lo cotidiano, y emergieron como prácticamente héroes a partir de un artefacto y de unos oficios que eran tremendamente sencillos y sí, ordinarios, por así decirlos. No eran personas preparadas en un laboratorio o personas que tenían mucho dinero o personas especiales, no, eran personas como mi vecino, una cosa de ese estilo. Y desde ahí se construyó todo digamos que como toda una tradición de ciclismo muy, muy, muy fuerte y hablaban acerca de muchas cosas que estaban alrededor de eso, culturales, de género, que pues como que no es fácil reconocerlas y es interesante, incluso la entrevista a Peñalosa y al arquitecto que no recuerdo cómo se llamaba, pero él también daba su opinión de cómo la bicicleta transforma la ciudad y determina cosas en la ciudad, porque digamos que la bicicleta hace parte de un sector de la población que definitivamente no es insignificante. Y de pronto el programa hace una transición de la bicicleta como un elemento deportivo que le dio gloria a unos ciudadanos del común, que pueden ser nuestros vecinos, y que se volvieron unos mitos del deporte nacional e internacional, y de pronto pasa a la bicicleta como una herramienta de movilidad, como un elemento cultural, como un elemento necesario para el trabajo, para la movilidad humana, y como un elemento que hay que tener en cuenta en el diseño de las ciudades. De pronto, la bicicleta misma como instrumento y como diseño y como polea y como fuerza y combinación de estructura y todas esas cosas que estudian los ingenieros, quizá también puede tener para ti una seducción el tema por eso. De pronto sí, hubo una parte del documental en la que hablaban de las dos fábricas de bicicletas que aún pertenecían o que aún continuaban funcionales en Colombia. El documental se mete en la emoción de ellos como propietarios, como fabricantes artesanos, bueno, de eso que es tan relevante en nuestra cultura. Y él, por ejemplo, recuerdo que él decía, a ver, esto no es solamente un asunto de dinero, esto no es un negocio, porque es que a mí me gusta hacer esto y la parte más chévere es cuando yo le entrego la bicicleta a su propietario y él abre los ojos y dice, oiga, qué cosa tan chévere. Sí, entonces como que es esa emoción que siente él, como que uno también la termina sintiendo y todo alrededor de algo que como que es algo cercano para uno y es algo
que está acá, que se vive aquí en Colombia, que se vive aquí en Bogotá, está muy cerca de nosotros. Yo creo que esa es una de las cosas que más me gustó del documental y es la cercanía de lo que se habla y de cómo se habla. Y es chévere que alguien le diga, hey, esto es un panorama complejo y esto es más relevante de lo que uno ve. De pronto, yo recuerdo que un poco la expresión que utilizaba el arquitecto cuando hablaba él decía que era como una cosa que estaba ahí invisible, pero que definitivamente es algo que era tremendamente importante y que generaba muchas cosas y que era responsable de muchas cosas. Entonces, esa palabra invisible como que me quedó sonando y yo decía, sí, el documental tiene razón, porque hay muchas cosas que están alrededor y que como que la gente, nosotros nunca reparamos en lo importante que son. Y es chévere que nos hayan como señalado esa importancia y esa relevancia que tiene, a pesar de que es algo cotidiano. Imagino que a estas alturas de la conversación con Luis Andrés Escalante, ustedes ya tendrán curiosidad por ver la serie Colombia y la bicicleta. Para nosotros en la Defensoría de Audiencias va resultando muy chévere conocer de viva voz la experiencia de un televidente como él cuando está frente a nuestra pantalla. Esta conversación con Luis Andrés Escalante es particularmente importante para nosotros. Queremos ponerla como ejemplo de muchas conversaciones que podemos tener con ustedes aquí en este programa de la Defensoría de Audiencias. Lo único que se necesita es que usted, cuando vea un programa cualquiera aquí en Capital y sienta la necesidad de conversar sobre lo que acaba de ver, nos lo haga saber, que nos diga si le gustó o no le gustó y por qué preguntas está haciendo a partir de lo que vio en ese programa. Quisiera saber cómo se hizo, quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron y qué esperan de usted como televidente de ese programa. ¿Quieren saber por qué a Luis Andrés le gustó tanto la serie Colombia y la bicicleta y por qué sintió la necesidad de hacérnoslo saber? Sigamos viendo la entrevista. Sí, a mí sabes que, ¿por qué me impactó también el documental? Porque yo hace, no sé, 15, 20 años tengo como la obsesión de montarme en una bicicleta. Alguna vez hice un curso que nos dieron durante la administración de Mocus a un grupo de periodistas sobre esto de cultura ciudadana y demás. Y al final del ejercicio nos dijeron, bueno, ¿y cuál va a ser la contribución suya a Bogotá? Y el compromiso mío era tratar de no usar en la vida más el carro. Yo tengo carro, pero yo casi nunca uso el carro, casi nunca. Uso el transporte público por aquello de contribuir a que haya menos contaminación, a la movilidad de la ciudad. Hice ese compromiso y ese es mi aporte, digamos, uno de los aportes que yo creo que le hago a la ciudad. Pero no he sido capaz de vencer el miedo a ser atropellado y más recientemente el miedo a ser atracado y a que me tumben y a que no respeten mi vida, mi integridad física. Entonces tengo como ese complejo de culpa y como una frustración. Y cuando yo oí al arquitecto que tú mencionas explicando todo lo que esto significa en la dinámica de una ciudad, la bicicleta como un elemento, yo dije, carajo, se me está acabando la vida y no he cumplido con mi meta. De manera que volvió como a darme un golpe y demás. ¿No nos has contado qué pasó con tu mamá? ¿La llamaste porque pensaste que ese tema con esas imágenes de archivo como de los años 50, 60, en fotos hasta de Gaitán y esos colores como sepias, la llamaste? ¿Ella alcanzó a ver parte del documental? Sí, pero resulta que, ahora que lo pregunta Carlos, yo terminé completamente capturado por el programa y dejé de prestar atención a lo que estaba haciendo mi mamá. Cuando yo me di cuenta, en realidad ella ya no estaba ahí y tal vez como que no fue tan relevante para ella como yo esperaba, pero a mí sí me había capturado completamente. O sea, yo paré todo y yo quedé capturado por la pantalla viendo el documental. Me pareció muy bonito. Qué interesante esto que nos estás contando. Esto para nosotros, yo creo que para el equipo de Capital que se ocupa de hacer los análisis de audiencias, la gente que se sienta a trabajar para diseñar contenidos y programas con contenidos de formación ciudadana, educativos, recreativos, un testimonio como este puede ser muy importante. Pasemos ahora
¿A qué pasa después de que ves el programa? El programa te gusta, lo encuentras útil, ves que es es una oferta televisiva distinta que satisface una necesidad que tú tienes, te produce cierto disfrute, un goce. ¿Y en qué momento y por qué te surge como estas ganas de decir, yo le voy a decir a Capital que esto está muy bacano? Eso, ¿qué fue lo que pasó ahí en tu interior? Lo que pasa es que al final vino un flash, como, no sé, una propaganda, no sé cómo se llama, pero entonces invitando a los televidentes a, por favor, cuéntenos qué piensa de este programa. Entonces yo lo primero que pensé es, bueno, ellos están buscando retroalimentación acerca de su parrilla de programación, y pues al final de cuentas es una oportunidad que tienen las personas, que tenemos los televidentes, para ayudar a construir un contenido que nos haga más felices, nos guste más. Entonces yo dije, bueno, entonces voy a participar. Y un poco cuando estaba pensando en eso, estaba pensando en la franja de Mesa Capital. Yo en realidad evitaba los canales privados porque la verdad odio los comerciales, yo los odio. No solamente por los comerciales en sí mismos, sino porque además tienen una porción de tiempo demasiado grande respecto del programa. Entonces, la verdad es que yo odio los canales privados por los comerciales. Y en esencia me parece que los contenidos pues no son muy chéveres. Para mí, para mí. Yo por eso entonces empecé a buscar alternativas. Yo no tengo ninguna suscripción por cable o algo por el estilo, no. Entonces lo primero que encontré fue Señal Colombia y era un canal que me parecía súper, 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 súper chévere. Yo disfruto los programas infantiles, o sea, por ejemplo, cosas como El Mundo Animal de Max Rodríguez o Mr. Trans o programas como Emergencias Mecánicas. Me parece que son contenidos muy chéveres. Algunos de ellos como Total Proof y ese tipo de cosas son, digamos que es pedagogía científica y explicada muy fácilmente. Entonces, ese tipo de programas me gusta mucho. Las películas que pasan en las noches son muy, 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 muy buenas. Pero siempre había habido en Señal Colombia una franja a eso de las 7 8 que yo decía, pero por Dios, porque ponen como películas como, digamos que no son tan chéveres y tan interesantes, películas de Cantinflas. Entonces, pum, llegó después, empezó la pauta porque va a venir el informativo de Señal Colombia y un boom así gigantesco. Y cuando llegó el, ese informativo, yo sentí como si se hubiera contaminado el canal. Entonces yo dije, voy a irme de Señal Colombia. Por lo menos voy a canalear. Entonces empecé a canalear y en algún momento vi la cara de de Santiago Rivas. Era un lunes. Yo dije, pero Santiago, ¿qué hace acá? Yo lo recordaba por los puros criollos y yo decía, este es un perfil como raro y ¿por qué está haciendo este programa que es como de otro corte? Fue un programa que yo no entendí muy fácil al principio, el de él, porque yo veía que Santiago hablaba muy rápido y utiliza mucho sarcasmo, entonces era difícil a veces de seguirlo. Yo decía, pero bueno, pero el tema era muy, muy raro y era, o sea, era una perspectiva muy, 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 muy ajena a lo que siempre veo en los típicos noticieros. Entonces yo dije, no, pero chévere, yo me quedé hasta el final y al día siguiente entonces volví, pues dije, voy a volver a ver a Santiago y resulta que Santiago no estaba, había otra persona, pero era otro tema, pero era también un tema interesante, muy bien tratado. Entonces yo dije, oh por Dios, esto es como una franja. Entonces empecé a entender y cada día entonces venía un periodista diferente y abordaba temáticas diferentes, pero siempre como con una profundidad muy grande y eran temas muy importantes, no eran temas urgentes ni que, no sé, robaron en un edificio del barrio de Bogotá, eran temas que realmente engloban la realidad colombiana. Entonces, y a veces no se trata de que engloben la realidad colombiana, sino que son temas que se meten mucho al interior de la gente, como lo que trataba, por ejemplo, Carolina Sanín en muchas ocasiones. Entonces yo me enamoré de esa franja,
me enamoré de esa franja y yo soy de los que deja un canal y ese canal se quedó ahí y se acabó. Entonces, así llegué yo a Canal Capital. Uno, espantado por los comerciales de los privados. Dos, espantados por el informativo de Señal Colombia. Y ahora estoy afincado en Canal Capital. Entonces, cuando yo fui a hacer esa retroalimentación del programa, yo dije, es bueno que ayudemos a moldear ese tipo de programación, porque, por ejemplo, yo quisiera que volviera la franja de Mesa Capital. O sea, es muy chévere. Yo he visto algunas repeticiones de algunos programas que yo no había visto y yo me doy cuenta de que tuvieron una trayectoria tremendamente chévere. Todos ellos son excelentes en lo que hacen, en sus temáticas específicas, cómo se conectan con personas que tienen cosas muy relevantes que decir y son perspectivas muy útiles para la gente. Y alguna vez, por ejemplo, mi mamá me cuestionaba, pero ¿por qué estos programas para qué sirven? Tanta discusión, tanta charla, ¿para qué sirve? Y yo lo que pensaba es, por Dios, sirven para que uno construya opinión, para que uno tenga una panorámica de lo que pasa en el país y lo que pasa a la gente más completa. Y eso es algo tremendamente valioso. Y me parece que franjas como, por ejemplo, Mesa Capital, ayudan a eso. A mí me encanta escuchar personas que se metan tanto en ese tipo de temas. Finalmente, Luis Andrés, agradeciéndote mucho todo este testimonio que para nosotros es de verdad muy valioso. Finalmente, ¿qué pasó cuando te contactamos y dijimos, oye, tomamos nota? En términos de experiencia de consumidor y de ciudadano, ¿qué sentiste con el hecho de que te llamáramos y que te invitáramos a esta conversación? Bueno, pues básicamente es el hecho de que, como cuando hay un diálogo y alguien realmente escucha a la otra persona, pues eso ya es un tema hey, lo respeto y de cierta forma me interesa lo que usted piensa. Entonces, pues no puede uno sentirse de una forma diferente a agradecido, de cierta forma incluso halagado de que la opinión de un televidente corriente no sea desechada, no sea despreciada, sino se tenga en cuenta. O sea, chévere. Qué bueno, Luis Andrés, pues es lo que queremos. Ojalá haya más personas como Luis Andrés que están viendo este programa de Audiencias Capital o cualesquiera otro de los programas de Capital y nos escriba y nos diga, oiga, me pareció chévere esta conversación con un televidente de Capital, yo también quiero, levante la mano. Así que la invitación es a que nos escriban, a que nos contacten. Recuerden nuestro correo, defensoría@canalcapital.gov.co, o si no, ustedes encontrarán el formato en la página web, que es muy sencillo de diligenciar, y allí nos dejan sus datos, el comentario que nos quieran hacer. Y repito, no solamente para que nos echen flores, no, también puede ser para discutir, para conversar sobre cosas que ustedes encuentran que no son convenientes, que no les gustaron, o que son sesgadas según el criterio de ustedes. En fin, estamos con las puertas abiertas y para eso, entre otras, existe esta figura de la Defensoría de Audiencias en un medio público como este, Canal Capital. Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros. Y a ti, Luis Andrés, nuevamente, gracias. Como decía don Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Gracias a ustedes. Hasta luego. Llegamos así al final de nuestra conversación de hoy. Recuerden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que se emiten por nuestra señal abierta de televisión y por nuestras redes y plataformas digitales. Así que la invitación es a que se animen a escribirnos y a que hagan parte de este programa que es de ustedes y para ustedes. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas, sugerencias, lo que les gusta, lo que no les gusta de nuestra programación al correo defensoría@canalcapital.gov.co. Estaremos atentos para tomar nota y estamos abiertos para recibirlos en nuestro programa. Nos vemos el próximo sábado y no olviden pasar la voz.